Pues buenos días, para aquellos que no me conocen, ahora sí hay poca cantidad de rotantes, nada más desconozco a dos, Eduardo ya lo conocía. Mi nombre es Omar Quintero, yo soy R2 de Medicina del Enfermo en Estado Crítico y pues mi especialidad pues de base es anestesiología, pero bueno, actualmente pues estamos aquí, ¿no? Vamos a comenzar. La agenda, pues bueno, versa sobre estos puntos, principalmente una ligera introducción, numeralia, grandes rasgos, una interacción fisiológica y las curvas, métodos de detección, qué es lo que es el índice de asincronías, repercusiones clínicas, clasificación, diagnóstico y tratamiento, y como siempre, algunas conclusiones a manera de título personal. En cuanto a la introducción, pues bueno, ¿qué son las asincronías? Podemos definir prácticamente asincronía como la ausencia de sincronía, vaya la redundancia, o concordancia entre las respiraciones que entrega el ventilador y las que requiere propiamente pues el paciente, ¿no? Son resultado de una interacción inadecuada entre la programación inicial que se hace al ventilador y el estímulo neural propiamente que tiene pues el paciente. Como dice la imagen, pues medicina en una imagen. En la primera barra podemos encontrar lo que es el timing neural del paciente. Podemos ver que hay un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio que son fisiológicos, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando extrapolamos la segunda imagen? Podemos ver que ya los tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios del ventilador no concuerdan con aquellos que tiene propiamente el paciente. Prácticamente es un ejemplo. Podemos ver que hay un retraso en la inspiración o en el trigger inspiratorio que realiza el ventilador. Posteriormente, aparte de eso, tiene un tiempo inspiratorio más largo y aparte de eso tiene un tiempo inspiratorio más corto que el que tiene propiamente el paciente. Si extrapolamos esas dos imágenes que vemos en la pantalla, en la parte superior, pues vamos a encontrar que hay un periodo de asincronías pues del 53% y un periodo de sincronización pues prácticamente menor del 47%. Básicamente eso es una sincronía. Es la mejor manera pues que tenemos pues para definirlo y pues para recordarlo, ¿no? En cuestión de números, pues bueno, depende de dónde lo lean. La incidencia pues va prácticamente desde un 10 a un 85%. A manera personal yo creo que es una, no patología, pero sí una situación que está o muchas veces está infradiagnosticada, que muchas veces nosotros no registramos en las notas y que aparte pues incluso muchas veces ni siquiera le damos importancia y mucho menos le damos pues tratamiento, ¿no? La sincronía más frecuente que se ha visto, por lo menos donde yo leí, la bibliografía está ahí abajo, es la de disparos inefectivos. Y es importante mencionar que hay algo que se llama índice de asincronía, en el cual pues más adelante les voy a decir cómo sacarlo, pero básicamente es una relación entre la cantidad de asincronías que se presentan en una cantidad o en un periodo de tiempo. Se multiplica por 100 para sacar un porcentaje y hablamos que tenemos asincronías que ya pueden impactar en la morbimortalidad del paciente cuando representan más allá pues del 10%, ¿no? Este es uno de los primeros artículos que les quiero mencionar. Es un estudio observacional en el cual se les pidió a 366 profesionales de la salud, llámense fisioterapeutas, llámense enfermeros, llámense médicos, que estaban en 17 unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál fue el objetivo primario? El starting point fue analizar la capacidad de detección y de identificar pues, las asincronías que se presentaban en 3 videos que les presentaron pues, a ese grupo de profesionales de la salud. Podemos ver en las imágenes, la imagen A pues es una imagen de doble disparo, la imagen B pues es un autotrigger y la imagen número C pues es un esfuerzo inefectivo. No les mostraron las imágenes, prácticamente les mostraron videos de aproximadamente como 2 minutos. Los profesionales de la salud tenían la capacidad o tenían la potestad de volver a ver el video una y otra vez. Y pues les daban un cuestionario al finalizar los 3 videos y ellos tenían que anotar cuántas asincronías habían sido capaces de detectar. El resultado fue que los profesionales de la salud con formación específica en ventilación mecánica, quiere decir con mayor prevalencia sobre los médicos,
y que tenían mayor experiencia, llámese experiencia por parte de ellos, aquellos que tenían más de 5 años laborando en la unidad de cuidados intensivos, tenían una mayor capacidad para identificar las asincronías y que por lo tanto tenían también mayor capacidad para resolverlas. Estas son las gráficas que arrojaron pues en ese estudio observacional que les acabo de mencionar. Pues bueno, como pueden ver en la primera imagen, en la imagen superior, prácticamente había 3 tipos de asincronías y podemos ver que el personal entrenado, como se ve en la primera columna, solamente del total de participantes, el 30.4% fue capaz de detectar pues, las 3 asincronías, ¿no? El 34.8%, el número mayoritario solamente fue capaz de detectar 2 asincronías, el 26.6% del personal entrenado solamente detectó una y el 8.2% de ese total de profesionales de la salud fue incapaz de detectar algún tipo de asincronía, a pesar de que tenían pues, la potestad, como les menciono, de ver el video una y otra vez, ¿no? Obviamente el personal entrenado versus el no entrenado tuvo mayor capacidad de detectar asincronías, obviamente se entiende pues por su entrenamiento y por su experiencia, ¿no? En la parte inferior de la pantalla podemos ver ya el desglose entre profesionales de la salud, entre fisioterapeutas, entre médicos propiamente y entre enfermeras, ¿no? Básicamente los números pues coinciden, entre más entrenamiento tenga ese personal de la salud es mayor su capacidad de detectar las asincronías, pero aquí lo que llama la atención es que no tanto los médicos sino más bien los fisioterapeutas fueron capaces de detectar las asincronías, y la asincronía que se les hacía más fácil de detectar pues era la de doble disparo, ¿no? Que por lo menos hasta donde yo leí la bibliografía que le reporté hace rato, pues es la sincronía que se llega a presentar con mayor frecuencia. En cuanto a la fisiología del tracto respiratorio, pues bueno, no vamos a ahondar tanto en el tema, son temas que ya se han tocado, pero vale la pena recordar que a nivel de la médula oblongada, pues bueno, hay diversos quimiorreceptores o receptores también que tienen que ver propiamente con las cuestiones físicas de la estancia de la musculatura, que son capaces de detectar diversos cambios, sobre todo a nivel del pH, a nivel del CO2 y a nivel de alteraciones a nivel de los mecanorreceptores de los músculos respiratorios, y van a proporcionar tanto impulsos inspiratorios como impulsos pues, expiratorios, ¿no? Lo que vemos en la imagen del lado derecho de su pantalla, pues bueno, se va a traducir en el ventilador pues en 3 curvas, las 3 curvas clásicas que nosotros ya conocemos, ¿no? Generalmente los ventiladores, por lo menos aquí en México, comienzan con una curva de presión-tiempo, flujo-tiempo y posteriormente una de volumen-tiempo, ¿no? Anoté en un recuadro, quise resaltar en un recuadro lo siguiente: no son las mismas curvas en un paciente que está bajo ventilación mecánica, las que están del lado derecho de su pantalla, que las curvas que puede proporcionarnos un paciente en ventilación espontánea, las cuales están del lado izquierdo de su pantalla. Como podemos ver, vamos a comenzar con las curvas de un paciente que no está bajo ventilación mecánica, con algo que es pues, fisiológico, ¿no? Cuando el paciente tiende a inspirar, lo que hace pues, es una presión negativa, como pueden ver, pues ahí dice inspiración y un signo negativo. Y cuando quiere sacar el aire, lo que hace el paciente pues, es proporcionar presión positiva, pues para sacar ese aire que entra a los pulmones, ¿no? Esto pues nos habla de que pues de ninguna manera pues va a ser fisiológico la interacción entre el ventilador, que prácticamente nos proporciona presión positiva para meter aire a los pulmones, porque va a estar peleando con la presión negativa que el paciente pudiera llegar a generar pues para meter ese mismo aire a los pulmones, ¿no? Tampoco, si vemos en la siguiente curva que está abajo, en la del flujo-tiempo, pues podemos ver que el flujo que se le otorga al paciente pues es de una manera pues prácticamente cuadrática,
pero si el paciente está bajo ventilación espontánea, podemos ver que la curva ya no es cuadrática, sino que es sinusoidal. Entonces, si queremos extrapolar prácticamente estas dos curvas, por lo menos nos vamos a dar cuenta de que pues para nada va a ser fisiológico la respiración o la cantidad de aire que el ventilador nos pudiera proporcionar a nosotros, porque pues no, prácticamente son presiones pues muy diferentes, ¿no? ¿Qué factores afectan el equilibrio armónico entre el paciente y el ventilador? Pues bueno, a causas de asincronía, pues puede haber, pues ahora sí que varias, ¿no? Podemos iniciar, como podemos ver en la parte derecha de su pantalla, pues una mala programación del ventilador, el nivel de asistencia que nosotros le programemos al ventilador, también algunas condiciones propias del paciente, si es un paciente con un patrón restrictivo, obstructivo, si el paciente no tiene una adecuada sedación y analgesia, que tenga que imprimir por lo tanto un esfuerzo respiratorio, la debilidad o la fortaleza propiamente de los músculos respiratorios que tenga el paciente. Continuamos viendo lo que son la programación inadecuada del ventilador, o algunas condiciones propiamente del ventilador, como que haya pues alguna fuga en el circuito, o que el circuito tenga cierto grado de condensación a nivel del circuito de tubos, y que por lo tanto pues nos esté condicionando pues algunas alteraciones a nivel, algunas alteraciones como el tipo pues asincronías, ¿no? Como podemos ver en la imagen izquierda de su pantalla, pues prácticamente las asincronías pues tienen que ver con tres factores, ¿no? Factores propiamente de la programación, programar de manera inadecuada el ventilador. Es por eso que cuando llega un paciente es muy importante pues sacarle las medidas antropométricas, medirlo, pesarlo, sacarle un volumen tidal adecuado, hacer una programación ideal, quedarnos por lo menos entre unos 15-30 minutos, ver que esa programación que nosotros hayamos hecho con el paciente, pues bueno, no esté condicionando algún tipo de asincronías. Hay algunas condiciones propias del paciente en las cuales quizás no podamos influir de una manera pues tan puntual o tan temprana, pero que también sí pudieran repercutir, como el patrón obstructivo restrictivo que el paciente pueda tener, el grado de acidosis que ese paciente pudiera tener, el grado de despierto que ese paciente pudiera presentar en ese momento que nos llegó, los antecedentes sobre el uso de ciertos sedantes o ciertas propiedades analgésicas. Esas son cuestiones que, pues bueno, también tenemos que tomar en cuenta a la hora que nosotros pues decidamos pues programar al ventilador, ¿no? Otras cuestiones y un tercer punto que es la parte inferior tiene que ver propiamente con nosotros, ¿no? ¿Qué tan capaces somos pues, para identificar esas asincronías? ¿Qué tan capaces somos para no solamente identificarlas, sino saber qué es lo que está pasando con relación a las curvas que el ventilador nos está mostrando y qué tratamiento es el que nosotros le vamos a dar? No todas las asincronías, a pesar de que tienen más o menos como ciertos componentes que tienen que ver con el flujo, que tienen que ver con el trigger, no todas las asincronías pues se tratan pues de manera similar, ¿no? Entonces no nada más es identificarla, sino también pues darle un adecuado tratamiento o manejo. En cuanto a los métodos de detección, si se fijan pues hay una pregunta ahí: ¿cómo podemos medir el esfuerzo inspiratorio? En realidad no podemos medir lo que es el drive central, en realidad pues eso es algo que se escapa a nosotros de una manera objetiva, pero lo que sí podemos medir es el resultado del drive respiratorio, prácticamente lo que son las cuestiones clínicas que nosotros vemos con el paciente, o nos podemos dar cuenta de ese drive respiratorio a través de las curvas del ventilador, ¿no? Bueno, ¿qué métodos tenemos para medir o para detectar esas asincronías? Pues bueno, cuestiones clínicas que tienen que ver con la frecuencia respiratoria, el grado de disnea, la presión de la vía aérea, o ver las ondas de flujo que nosotros podemos observar en el ventilador, las ondas de presión, las ondas de volumen. Hay algo que se llama presión esofágica, prácticamente es un subrogado de la presión transpulmonar, que nos va a hablar prácticamente del volumen pulmonar que ese paciente pudiera ingresar. Como pueden ver en la pantalla, pues bueno, la presión transpulmonar es una diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, y pues nos puede dar de manera indirecta o nos puede hablar de manera indirecta acerca del flujo que ese paciente pudiera tener.
y podemos inferir de una manera pues indirecta la cantidad o la presencia de asincronías que pudiera tener un paciente. También podemos medir la actividad eléctrica del diafragma, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo, o también ya hay algunos softwares especializados. Uno de los, por lo menos el que yo encontré, se llama Better Care, en el cual pues el ventilador es capaz de detectar las asincronías a lo largo del tiempo. Incluso te puede decir el tipo de asincronía que para el ventilador pues está presentando pues el paciente, ¿no? Hablando propiamente del índice de asincronías que ya les mencionaba anteriormente, pues bueno, es importante cuando nosotros identifiquemos una asincronía, pues bueno, como todo en la vida, pues son importantes los números y hay que sacar un porcentaje, ¿no? El porcentaje se saca con base en los siguientes datos: la cantidad de asincronías totales entre el número de ciclos que presentó el ventilador en ese tiempo de medición y multiplicarlo por 100 para sacar un porcentaje. Hablamos que ya las asincronías son severas y van a tener cierta repercusión clínica cuando representan más allá del 10%. Y pues bueno, como ya sabemos, las asincronías son diferencias entre el timing neural y el timing que presenta pues el ventilador. Como podemos ver en la pantalla, cuando nos llega un paciente de manera inicial, que es un paciente que requiere ventilación mecánica, lo ideal es que el ventilador realice el esfuerzo inspiratorio y expiratorio la mayor parte del tiempo, pero conforme se va progresando a lo largo del tiempo, ese esfuerzo que imprime el ventilador será menor y cada vez agarrará más relevancia lo que es el esfuerzo inspiratorio y expiratorio que tiene el paciente. Si se fijan, pues son dos triángulos que si bien no son equiláteros, pero pues están en una adecuada sintonía y armonía, y se entiende que así el paciente no debería de tener tantas asincronías. En realidad las asincronías siempre se van a presentar en los pacientes, les recuerdo, es algo antifisiológico, pero de lo que se trata es de que no sobrepasen más allá de ese 10% que les acabo de mencionar. Y a grosso modo todo esto que les he dicho, ¿y eso qué? Pues afecta o no afecta, ¿no? O sea, ¿en realidad tiene impacto o no tiene impacto? En realidad, si es un impacto importante. Pues bueno, la presencia de asincronías per se representa mayor trabajo respiratorio, representa disconfort para el paciente, representa una lucha eterna entre el ventilador, ocasiona ventilaciones inefectivas, ocasionando alteraciones a nivel de los gases, hipoxemia, hipercapnia, mayor requerimiento de sedación y bloqueadores neuromusculares, disfunción muscular respiratoria con atrofia de los mismos músculos de la respiración, y puede llegar a ocasionar sobredistensión pulmonar e hiperinsuflación dinámica que pueden condicionar pues volutrauma principalmente pues a nivel pulmonar y pudiera afectar el desenlace de los pacientes, ¿no? Aquí vemos un esquema donde vemos, primeramente nos vamos a enfocar en este cuadro. Ahí vamos a encontrar una primera asincronía que tiene que ver con esfuerzos inspiratorios que se presentan de una manera excesiva, por así decirlo. Pues bueno, van a incrementar van a ocasionar primero disconfort en el paciente. Segundo, pues van a incrementar lo que son las presiones transpulmonares, pueden causar extravasación de los vasos y pueden condicionar pues edema pulmonar, y como dice la flecha, van a ocasionar lesión pulmonar, ¿no? En el segundo recuadro que sigue del lado izquierdo de la pantalla podemos ver la presencia de un doble disparo o un disparo reverso que va a condicionar un mayor volumen, porque si nosotros programamos de manera inicial cierto volumen tidal y el paciente tiene una sincronía de este tipo, pues en lugar de meter el volumen, los 500 que le programamos, no solamente va a meter 500, sino va a meter 1000 y va por lo tanto a condicionar pues un volutrauma y por lo tanto pues daño pulmonar, ¿no? En la parte inferior de la pantalla podemos ver los esfuerzos inefectivos, los ciclados cortos o los triggers reversos, que van a ocasionar principalmente alteraciones, pero del tipo muscular. Son como fuerzas de cizallamiento que se repiten de una manera continua, que al principio van a ocasionar fatiga o atrofia de los músculos, y que a la larga, pues bueno, sí van a tener un impacto pues a nivel pulmonar. Básicamente eso es el proceso fisiopatológico de las asincronías. Pero bueno, no solamente basta con la parte la parte fisiopatológica, sino también pues hay que comprobarlo
pues de una manera estadística, ¿no? En este segundo o en este tercer artículo que les traigo, pues bueno, fue un estudio observacional, prospectivo y unicéntrico. En realidad la muestra no fue tan grande, solamente fueron 50 pacientes, obviamente con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, pero ellos tenían aparte un plus, no solamente tenían la observación por parte del médico, del clínico o por parte del personal de enfermería, también tenían el software Better Care instalado en los ventiladores, y en total pues analizaron, aparte de los 50 pacientes, esos 50 pacientes requirieron más de 7,000 horas de ventilación mecánica, lo que correspondió por lo menos más de 8 millones pues, de respiraciones, ¿no? ¿Cuál era el starting point o cuál era el objetivo principal de este estudio? Pues bueno, evaluar la prevalencia, qué tanto se presentaban esas asincronías en los pacientes con ventilación mecánica y qué impacto en la morbimortalidad pudieran tener pues esos pacientes, ¿no? Ellos llegaron prácticamente a 3 resultados. El primero de ellos, lo que ya sabemos, ¿no? Que todos los pacientes van a presentar asincronías. Bueno, es algo antifisiológico, algo que ya sabemos, no es novedad. Lo siguiente que ellos descubrieron era que aparte que se presentaban asincronías en todos los pacientes, todos los modos ventilatorios presentaban asincronías. No hay un modo ventilatorio ideal en el cual digamos, en este modo ventilatorio se van a presentar menos asincronías. Lo siguiente que ellos vieron era que no había diferencia, lo que sacaron fue el índice de asincronías. Recordemos que el índice de asincronías es mayor al 10%, y ellos detectaron que no había impacto en las tasas de reintubación y traqueostomía en aquellos pacientes que presentaban un índice de asincronías más allá del 10%, pero sí vieron que los pacientes que tenían asincronías importantes y duraban más días con ventilación mecánica y que tenían una mayor probabilidad de morir. Entonces, en resumen, las asincronías pues, son comunes en la ventilación mecánica, ocurren en cualquier tipo de ventilación, en cualquier tipo de modalidad ventilatoria, pero también es importante destacar que ocurren principalmente durante el día, y eso es entendible porque el paciente en teoría por su ciclo circadiano tiende a estar despierto y tiende a estar respirando por su propia cuenta, cosa que es muy diferente en la noche cuando pues, el ciclo circadiano pues, prácticamente pues, entre comillas está apagado, ¿no? Aquí vemos las principales resultados o tablas que a mí se me hicieron importantes. Podemos ver en el primer recuadro de su pantalla las asincronías que ellos detectaron. Igual detectaron el autodisparo prácticamente, el doble disparo y los disparos inefectivos, ¿no? Esas son las asincronías que el Better Care fue capaz de detectar. Lo que quiero mostrarles en el recuadro verde en la parte inferior de su pantalla, pues prácticamente es que es más probable que un paciente que tiene un índice de asincronía mayor al 10% tenga mayor duración en unidad de cuidados intensivos y mayor probabilidad de morir, ¿no? Eso pues fue estadísticamente significativo para ellos, ¿no? No significa que así vaya a ser, pero al menos en la muestra que ellos tuvieron era más probable que esos pacientes se murieran. Bien, vamos a comenzar un poco a partir de ahora con lo que es la clasificación, diagnóstico y tratamiento pues, de lo que son las asincronías. Aquí podemos ver en la pantalla pues, bueno, algunas de las principales de las cuales pues, vamos a hablar, ¿no? En cuanto a la clasificación, hay varias maneras de clasificar las asincronías. Yo, por lo menos en el artículo que está citado abajo, me gustó, se me hizo más fácil clasificarlas de la siguiente manera. Podemos ver, incluso pues está hasta por colores. Si pueden ver en el círculo de color rojo que está en la parte inferior de su pantalla, podemos ver que las asincronías de disparo se van a comenzar o prácticamente se pueden detectar a lo que es en el inicio de la inspiración, ¿no? Dentro de las asincronías de disparo, pues bueno, hay varias, pero las más importantes son estas 4: autodisparos, esfuerzos inefectivos, doble disparo o disparo reverso. Posteriormente tenemos el círculo de color verde que tiene que ver con las asincronías de flujo, y ese círculo de color verde, como pueden ver, tiene 2 números, el número 1 y el número 2. B1 significa el tipo de curva que tenemos que ver en un flujo excesivo, y el B2 tiene que ver con un flujo pues insuficiente. En el tercer círculo, que es un círculo de color morado, podemos ver las asincronías o podemos detectar las asincronías de ciclado, y podemos ver también 2 números, un C1 y un C2. Un C1 tiene que ver con un ciclado retrasado y un C2, tiene que ver con un ciclado prematuro, ¿no?
Bien, tengo entendido que me precedía otro tema que era importante para que se pudiera entender con mayor facilidad mi tema, pero bueno, por alguna causa, razón o circunstancia se pospuso, pero es importante por lo menos esta curva, ¿no? Yo no les voy a hablar de curvas, solamente que identifiquen las asincronías y que sepan cómo tratarlas. Pero esta curva sí me es importante. Esa es una curva que tiene que ver con la presión sobre tiempo, ¿no? Prácticamente la primera curva que vemos nosotros en el ventilador. Si se fijan, esta pues es la línea basal y esta línea, si la continuamos, pues prácticamente es el PIB que podemos nosotros llegar a programar en un paciente, ¿no? A lo mejor ese es un PIB de 5, qué sé yo. Esto que está encerrado en un círculo representa lo que es el trigger o lo que es el esfuerzo respiratorio que el paciente pueda tener. La primera línea o la deflexión positiva que tenemos habla propiamente de una presión, como el ventilador la está otorgando, una presión positiva. Y la segunda línea, la que viene pues prácticamente en descenso, nos habla ya propiamente del esfuerzo expiratorio y es una línea de deflexión pues prácticamente negativa, ¿no? Entonces ahí lo que podemos ver a grosso modo es de que el paciente inició pues prácticamente como el paciente lo que tiende a hacer no es generar presión positiva para inspirar, sino todo lo contrario, como les mencioné en la segunda o tercera lámina, sino una presión negativa. El paciente disparó un trigger, el ventilador lo detectó y por lo tanto le metió un flujo que le han de haber programado a ese paciente, ¿no? Hasta ahí esa es una diapositiva básica para poder entender lo que sigue. Vamos a comenzar entonces en orden. El orden va a ser en relación a la diapositiva que les mencioné previamente y vamos a comenzar con las asincronías de disparo, ¿no? Ahorita les explico las imágenes. Pues bueno, todas las diapositivas básicamente tienen estos tres puntos, lo que es la definición, lo que son las causas y lo que es el tratamiento. En cuanto a las asincronías de disparo, vamos a encontrar primero las de esfuerzos inefectivos, en la cual pues la inspiración que realiza el paciente no es lo suficientemente fuerte como para desencadenar o para activar el trigger y que por lo tanto el paciente reciba cierto volumen que se le programó al ventilador. Esta es una sincronía muy frecuente, es una sincronía que causa disconfort, es una sincronía que causa fatiga muscular y que sí puede impactar en la morbimortalidad de los pacientes, ¿no? ¿Qué causas tenemos para que el paciente pueda pueda desencadenar ese tipo de asincronía? Pues son varias, ¿no? Una, que el trigger esté demasiado alto y que el paciente no sea capaz de alcanzarlo, ¿no? Un trigger de menos 3 litros por minuto, menos 2 centímetros de agua. Que el paciente esté tan sedado que no pueda ser capaz de tener cierto esfuerzo respiratorio. También tenemos un autopit, que el drive respiratorio que tiene el paciente no sea lo suficientemente fuerte como para alcanzar ese trigger y que por lo tanto se dispare ese volumen, o que el paciente pues esté en un estado de hipocapnia o que tenga un exceso de relajantes neuromusculares, ¿no? Básicamente esas son las principales causas por las cuales podemos tener esa sincronía. En cuanto al tratamiento, pues básicamente es lo contrario de lo que lo está causando. Primero, pues bueno, ajustar de una manera adecuada el ventilador, es ajustar el trigger, optimizar el PIB, bajar el presión soporte, disminuir el tiempo inspiratorio, disminuir lo que es el uso de sedantes o relajantes neuromusculares o en su defecto pues quitarlos, ¿no? Bien, ahora vamos a lo siguiente, que es explicar la imagen. Como podemos ver, esta es una curva de presión sobre tiempo, ¿no? Podemos ver que aquí esta imagen es muy parecida a la previa, ¿no? Si podemos extrapolarla. Podemos ver, podemos ver que aquí el paciente, pues bueno, intentó jalar aire, intentó inspirar, pero sin embargo su esfuerzo no fue lo suficientemente fuerte como para desencadenar ese trigger y hacer que el ventilador remitiera una ventilación, como sí podemos verlas de este lado. Entonces esa es la manera de identificarlas pues en el ventilador, ¿no? La siguiente sincronía que tenemos son las de autodisparo. En cuanto a la definición, pues bueno, son ventilaciones que no son desencadenadas ni por el paciente ni por la programación que nosotros le dimos al ventilador. Las causas, pues bueno, también son varias. Una, que sea un trigger muy bajo, que haya cierto grado de condensación o de líquidos dentro del circuito ventilatorio,
que haya transmisiones u oscilaciones de la frecuencia cardíaca que impacten en el ventilador, o que el ventilador tenga una fuga importante que esté condicionando pues ese disparo, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues bueno, es similar. Hay que optimizar ese trigger, hay que corregir la fuga, hay que remover las condensaciones o la cantidad de agua que lleguen a tener los circuitos. Y en cuanto a las imágenes, pues bueno, se me hace más esquemática la imagen que está de este lado y la que está de aquel lado. Podemos ver que hay unas especies de oscilaciones, sobre todo el lado, bueno, sí, en las dos imágenes que tienen que ver con los latidos cardíacos propiamente del paciente. Y si el trigger es lo demasiado sensible como para detectar esas oscilaciones, las va a tomar como una respiración por parte del paciente y por lo tanto le va a imprimir pues el volumen tidal que se le haya programado a ese paciente, y eso pudiera condicionar que entre mayor cantidad de volumen tidal a esos pulmones y que por lo tanto a la larga se pueda ver afectado con una especie pues de volutrauma, ¿no? La siguiente asincronía también de disparo tiene que ver con un doble disparo. En cuanto a la definición, pues bueno, son dos inspiraciones prácticamente sin un periodo de expiración entre cada una de ellas, pero aquí la característica principal es que son iniciadas pues vaya por el paciente, ¿no? Igual son asincronías que son muy molestas para el paciente y que pueden ocasionar lesiones a nivel pulmonar. En cuanto a las causas, pues bueno, son variadas también. Una, que haya mucho esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, que se le haya programado un volumen tidal muy bajo al paciente y que por lo tanto el paciente tenga esa necesidad o falta de aire, que haya un trigger demasiado sensible y que prácticamente si lo programamos en menos 0.5 o menos 1, pues bueno, con cualquier, ya como vimos en la imagen previa, hasta con los latidos del corazón se va a activar ese trigger y por lo tanto se le va a meter una doble cantidad de volumen, un tiempo inspiratorio muy bajo, una presión del circuito inadecuada o un disparo reverso, que es otra sincronía que vamos a ver pues más adelante. En cuanto al tratamiento, pues bueno, perdón la redundancia, pero bueno, igual es corregir pues prácticamente la causa que está ocasionando pues ese tipo de asincronía, ya sea incrementar el tiempo inspiratorio, hacer menos sensible ese trigger, ajustar de una manera adecuada el volumen tidal, optimizar en el caso específico de un paciente que tenga SDRA, optimizar el grado de sedación, analgesia o bloqueador neuromuscular que pudiera presentar ese tipo de paciente en específico, o modificar la modalidad ventilatoria por una de un tipo que permita una variabilidad del volumen tidal no tan, por así decirlo, no tan específica como si fuera una modalidad asistido controlado pues por volumen. Como podemos ver en la pantalla, la parte que se me hace más esquemática es la imagen superior que está del lado izquierdo de la pantalla. Podemos ver en el primer círculo de color rojo que, pues bueno, el trigger lo disparó el paciente, hizo un esfuerzo o imprimió presión negativa, el ventilador la detectó, le arrojó un volumen, pero sin embargo se volvió a repetir una segunda ventilación o se le volvió a pasar un segundo volumen. Como podemos ver en las imágenes ya inferiores, sobre todo en las que están pintadas de color negro, pues bueno, al tener este tipo de asincronía, no solamente fueron 350 cc lo que se le imprimió de volumen tidal al paciente, sino prácticamente al tener un doble disparo se le están imprimiendo de 650 a 700 cc y pues bueno, eso va a impactar en la morbimortalidad que tengamos pues con ese paciente, ¿no? La siguiente asincronía, pues bueno, es muy parecida a la anterior, prácticamente son hermanas, lo único que cambia es quién inicia la inspiración, ¿no? En la asincronía de doble disparo, el que iniciaba prácticamente la inspiración pues era el paciente, pero sin embargo en esta el que la inicia pues es el ventilador, ¿no? Igual, son asincronías lesivas que causan disconfort y la causa, pues sí, son un poco diversas, ¿no? Aquí puede ser por una sobreestimulación diafragmática, porque el paciente esté sobresedado o porque el paciente presente cierto grado de atrapamiento aéreo que condicione que ese pulmón esté prácticamente inflado todo el tiempo y que estimule de una manera pues más repetitiva lo que es el diafragma y se dispare por lo tanto pues ese trigger, ¿no? Como pueden ver igual en la imagen del lado superior izquierda de la pantalla, podemos ver
que sí hay una diferencia con la anterior, en la cual, pues bueno, el disparo reverso, el trigger no fue iniciado por el paciente, aquí en esta fue iniciado por el ventilador. Como pueden ver, no está esa deflexión negativa que sí se ve posteriormente. Y pues bueno, lo podemos ver pues también en la curva de presión-tiempo, ¿no? O sea, son ventilaciones en las cuales pues no inicia propiamente el paciente, inicia el ventilador, pero que se repiten y hay un tiempo expiratorio muy corto o prácticamente no existe entre ellas. El tratamiento, pues bueno, pudiera ser disminuir la sedación o en casos específicos como SDRA, pues bueno, optimizar el uso de relajantes neuromusculares. Bien, ya terminamos lo que son las asincronías de disparo. Las siguientes asincronías tienen que ver con el círculo de color verde, el círculo con las asincronías de flujo. Tenemos dos principalmente, flujo excesivo o un flujo insuficiente. Las vamos a ver como están marcadas pues, en la parte inspiratoria de la curva. Y pues vamos a comenzar con aquellas que se llaman de flujo excesivo. La definición es el paciente, pues bueno, demanda más flujo del que el ventilador le puede proporcionar, ¿no? Igual, son asincronías que causan disconfort. Las causas, la principal es colocar una pausa inspiratoria. Generalmente las pausas inspiratorias en realidad son innecesarias, solamente nos sirven como para realizar ciertas mediciones y el que las pongamos o las programemos de manera inicial en el ventilador nos puede traer más repercusiones negativas que positivas. Sí es bueno colocarlas cuando queremos realizar algún taller ventilatorio o alguna medición o queremos ver algo en específico en un paciente con SDRA, pero bueno, no hay que dejarlas de una manera pues continua en el ventilador. Entonces las causas es colocar una pausa inspiratoria innecesaria, una pausa inspiratoria prolongada, la presencia de flujos o presiones altas, un tiempo de rampa excesivamente corto y pues el tratamiento básicamente es no colocar la pausa inspiratoria o en su defecto si se va a colocar, disminuirla en cuestión de tiempo y disminuir el tiempo de rampa y disminuir el tiempo de presión programada. Como podemos ver hay una deflexión pues, positiva en la parte inspiratoria del paciente. Se hace como una especie de cuernito en una curva pues, de presión sobre tiempo, ¿no? La siguiente pues, es el flujo insuficiente, en la cual pues, el paciente va a demandar más flujo de que el ventilador le está programando. Esta es una asincronía pues, también relativamente frecuente, en la cual pues, el paciente imprime una presión negativa, lo que causa pues, deflexiones o ondas obviamente negativas. ¿Por qué? Porque el mismo paciente te está diciendo que el volumen tidal a lo mejor que tú le programaste no es lo suficientemente adecuado y que por lo tanto él necesita, el mismo paciente te está diciendo a través de una curva que necesita un mejor volumen tidal, ¿no? En cuanto a las causas, pues bueno, la causa lógica y número uno es un flujo muy bajo, un volumen tidal mal programado bajo, un incremento también de las demandas metabólicas que pueda tener el paciente. A lo mejor es un paciente que tenemos con una acidosis metabólica, con una respiración de Kussmaul, un proceso de disnea, dolor, delirio o fiebre, o un impulso neural pues incrementado. En cuanto al tratamiento, pues igual, como todas, identificar y resolver la causa, ya sea incrementando el flujo inspiratorio, disminuyendo ese timing neural o optimizando de una manera adecuada lo que es el volumen tidal. Como podemos ver en la primera imagen, pues bueno, en la curva de presión-tiempo, que es la curva donde principalmente vamos a detectar las asincronías, se disparó el trigger neural, por parte del paciente, el ventilador le imprimió una presión positiva con la intención de proporcionarle cierto volumen, pero a pesar de que le proporcionó cierto volumen, pues bueno, el paciente realizó una inspiración, imprimió su propia presión negativa en la curva y pues básicamente lo que nos está diciendo es de que no es suficiente ese flujo o no es suficiente esa cantidad de aire y que por lo tanto pues bueno va a imprimir ese sello, ¿no? Hay diferentes grados como lo podemos ver en la parte superior de la imagen siguiente, pues bueno puede ser tan mínimo o tan importante como se puede ver en la tercera imagen de la parte izquierda de la pantalla.
Los últimos tipos de asincronías pues tienen que ver con el ciclado, un ciclado retrasado y un ciclado pues prematuro, ¿no? Eso los vamos a encontrar, les repito, donde está el círculo de color morado. El C1 corresponde a un ciclado retrasado, se va a ver como una especie de abultamiento en la parte expiratoria de la curva, y un ciclado prematuro o un C2 se va a ver como un acortamiento de esa fase expiratoria pues, del paciente, ¿no? En cuanto al ciclado retrasado, pues bueno, el ventilador va a terminar la inspiración después del paciente. Igual tiene que ver principalmente con programar pues pausas inspiratorias innecesarias o prolongadas, pacientes que presenten algún tipo de patrón obstructivo o pacientes que tengan un tiempo inspiratorio, ventilaciones mecánicas que se presenten o se programen con un mayor tiempo inspiratorio al cual pues presenta pues propiamente el paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues bueno, disminuir el tiempo inspiratorio o incrementar el flujo. Básicamente lo que vamos a ver es como una especie de puntito que está de color rojo en la primera imagen, es una especie como una deflexión positiva, en el cual, pues bueno, el ventilador va a intentar terminar la inspiración pues antes de que el paciente la termine, pero pues bueno, el paciente va a luchar contra el ventilador y va a proporcionar esa ventilación, esa deflexión pues positiva, ¿no? Por último, la última, el ciclado prematuro, pues bueno, es prácticamente lo contrario al anterior. El ventilador va a intentar terminar la inspiración del paciente antes que el propio paciente, ¿no? Igual tiene que ver con las causas, programar un volumen tidal excesivamente bajo, un tiempo inspiratorio relativamente corto, una pausa inspiratoria innecesaria, tiempos de pausa muy cortos, alteraciones o patrones restrictivos en los pacientes. Y en cuanto al tratamiento, como siempre, programar de una manera adecuada el ventilador, programar un adecuado volumen tidal, incrementarlo, disminuir los flujos inspiratorios, incrementar los tiempos inspiratorios y por último pues eliminar lo que son las pausas inspiratorias pues innecesarias, ¿no? Bien, a manera pues de conclusiones, pues bueno, es un tema relativamente, en realidad corto. Yo pensé que iba a ser un poco más largo, para ser honestos con ustedes, pero sí es un tema bastante interesante, que sí tiene repercusiones clínicas importantes en los pacientes que nosotros tenemos aquí en la unidad de cuidados intensivos, y es un tema que se ve pues frecuente, ¿no? Cuando uno se acerca a un ventilador, de repente encontramos ciertas alteraciones en las ondas que pues de primera instancia, cuando uno no conoce el tema, pues desconoce, y lo que uno quiere hacer pues es sobresedar al paciente, y pues esa es una conducta terapéutica pues inadecuada, ¿no? Entonces pues ahora lo que sabemos que las asincronías son comunes, se van a presentar prácticamente en todos los pacientes, son más comunes de lo que nosotros incluso llegamos a pensar, pero es importante identificarlos de una manera correcta, y no solamente identificarlos, sino tratar de una manera apropiada el tipo de asincronía que se esté presentando pues con los pacientes, ¿no? El tratarlas de una manera adecuada, pues bueno, nos va a representar menor cantidad de días de ventilación mecánica, menor cantidad de días de estancia en la unidad de cuidados intensivos, menor probabilidad de reintubar a un paciente, menor mortalidad, y por lo tanto, pues bueno, se van a mejorar las finanzas de la unidad de cuidados intensivos, y esos recursos se pudieran optimizar pues para otro tipo de situaciones, ¿no? Pues bueno, por mi parte pues es todo. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario, y pues bueno, son bienvenidos, no pasa nada. Bueno, pues yo de lo que he visto es que, por ejemplo, los pacientes, en un estudio del 2020, se encontró con los pacientes con traumatismo craneoencefálico, la sincronía más común era el esfuerzo inefectivo, pues, y la severidad se relacionaba mucho con la duración en la ventilación mecánica. Y en ese estudio mismo encontraron que lo que usted dijo, pues el sedar a los pacientes o la sedación más profunda se relacionaba con empeoramiento de las asincronías. Sin embargo, los opioides parecían tener, la combinación de opioide con sedación
profunda, pues incrementaba las asincronías, no las mejoraba, pues. Pero, por ejemplo, el disminuir la sedación y aumentar los opioides era más efectivo. Claro que esto no era mejor que personalizar la estrategia mecánica, la estrategia ventilatoria a lo que requiere el paciente. Y la otra cosa que se me hizo interesante fue un estudio que hicieron en pacientes de COVID, que se vio que en este tipo de pacientes hay un drive respiratorio aumentado. Entonces, pues son pacientes pues especialmente susceptibles a hacer asincronías. Ellos ahí en el estudio estaban midiendo lo del drive respiratorio, porque pues no es fácil, pues no lo pueden medir de otra manera. Era con la presión negativa generada durante los primeros 100 milisegundos de una inspiración ocluida. Y cuando este número era mayor a 3.5 centímetros de agua, y sobre todo cuando sobrepasaban los 6 centímetros de agua, era considerado un drive respiratorio alto. Y pues se vio que este tipo de pacientes pues presentaban aún mayor porcentaje de asincronías. Entonces pues realmente no es nada que no se conozca o no se haya mencionado, pero pues aporta más información al respecto. Pues, sí, pues va en relación a lo que les mencionaba, pues no solamente es identificar la sincronía, o sea, tú la puedes ver, ¿no? Por si uno llega, separa un ventilador y dice, esta curva no es normal. Ya con el hecho de ver todos los días los pacientes, uno sabe qué curva está bien y qué curva sale de la normalidad. Entonces, pues es identificar qué le está ocasionando esa sincronía al paciente, ¿no? A lo mejor es el volumen, a lo mejor, como tú dices, es el dolor, ¿no? O a lo mejor tiene un patrón restrictivo a nivel pulmonar que le está ocasionando, pues, esa sincronía, y pues bueno, hay que intentar, pues, corregirla, ¿no? En base a los datos que nos está arrojando el paciente a lo mejor en ese momento, ¿no? Antes que nada, es un tema extremadamente complejo. A mí siempre cuando leí primera vez de sincronías, pues no entiendes absolutamente nada, ¿no? Hay que comprender muchos conceptos de ventilación y mis felicitaciones por la exposición. Otra cosa que me gustaría mencionar, porque hace unos 5 o 6 meses di esta presentación, o lo intenté dar, ¿no? También con usted, maestro, es que ahorita se están midiendo nuevos softwares para clasificar las asincronías. Lo que más modernamente se usa es el análisis espectral de flujo, y que también determina por electromiografía de músculos inspiratorios y expiratorios el determinar cuál es la fase neural y la fase ventilatoria. Y creo que es lo que más modernamente se puede determinar para determinar bien cuál es la sincronía que se presenta en un paciente. Y que muchas veces cuando la sincronía es mixta, el determinar realmente cuándo termina la fase neural, cuándo comienza la fase ventilatoria propiamente del paciente es muy complejo, y que casi nuestros ventiladores pues no dan para eso, ¿no? Pero puede imaginarse de forma indirecta cuándo es, ¿no? Sí. Aproximándose. Sí, como tú dices, la verdad se me pasó poner una diapositiva al respecto, se me pasa en realidad. Pero pues sí, en teoría lo ideal sería que el ventilador fuera capaz de detectar o sincronizarte con ese timing neural que tú tienes propiamente a través de la musculatura diafragmática, por poner un ejemplo, y disparar o proporcionar cierto volumen tidal justamente cuando inicie ese timing neural, ¿no? Pero pues bueno, por lo menos yo no lo he visto, desconozco cómo funciona, solamente a grosso modo con los videos que vi o con el artículo que leí hasta ahí. Igual, de todas maneras, pues sí, de todas maneras te digo, no deja de ser, suena como muy pues futurista y con cierta lógica, pero pues bueno, no deja de ser como un artefacto extraño o ajeno al organismo, y de todas maneras pues las asincronías se van a seguir presentando. De lo que se trata es de que ese índice de asincronías pues bueno, no sobrepase pues el 10%, y pues con eso pues prácticamente ya estamos del otro lado, ¿no? Hablando propiamente nada más de esta parte de las asincronías y de la ventilación mecánica. Bueno, yo creo que este tema es muy importante, sobre todo la parte de cómo corregir las asincronías que se están viendo, aparte de identificarlas, para así evitar, lo que comentó usted, sobresedar al paciente o aplicar bloqueo neuromuscular en pacientes en los que a lo mejor pues,
no lo requieren. No, por ejemplo, lo que no hemos quedado pues tiene esas indicaciones muy específicas en nuestros pacientes aquí en médicos intensivos, y hay veces que un paciente está haciendo la sincronía, está luchando con el ventilador, y lo más fácil, aumentar la sedación para crear motilidad muscular, cuando a veces podemos, al contrario, perjudicar al paciente, provocar otro tipo de síntoma como lo que menciona por la de sobredistensión por la de sobresedación de disparo, ¿verdad? Que muchas de las enfermedades a veces las causamos nosotros, ¿no? Al programar el ventilador, al hacer algún cambio, no como nos damos cuenta. En COVID, cuando yo estaba en COVID, muchas de las sincronías eran por los tiempos inspiratorios muy cortos que quedaban, pues, y era muy común ver tiempos inspiratorios muy cortos por la misma patología, no, pues se dejaba y pues no. Pero muchas veces sí es culpa de nosotros, pues no se detecta. Sí, pues como les mencionaba en la lámina, o sea, las asincronías tienen pues prácticamente tres componentes, ¿no? Un componente que es propiamente el ventilador, un componente que tiene que ver con la patología per se del paciente y una tercera que tiene que ver con el médico tratante, ¿no? De que uno programó mal ese ventilador o lo programó y está haciendo asincronías y no es capaz de detectarlas y mucho menos capaz de tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso a la larga va a repercutir pues, negativamente en el paciente. Otra cosa que quiero comentar. Bueno, cuando nosotros estuvimos allá a los pacientes con COVID en Obregón, ahí tuvimos unas controversias con algunos compañeros que no aprobaban el modo por presión pues, para el paciente con COVID. Porque no estaban en muchas recomendaciones, pues, pero pues dado que, por ejemplo, se ha visto que son pacientes que tienen un alto drive, el modo por presión, por ejemplo, se ha visto que si bien todos los modos van a causar otras sincronías, pero ya una vez que ves lo que está pidiendo el paciente, en un modo por presión, pues en un paciente con un drive alto, aparte de manejar la analgesia, todo eso, pues te va a servir más en ese contexto. Bueno, hay también otra sincronía, estaba esperando a ver si alguien la comentaba, la autopip. Es la que podemos encontrar en la fase expiratoria. Que esta va a estar repercutida porque nuestro flujo en esa fase expiratoria no va a llegar a cero. Entonces, ¿qué situaciones o qué nos la va a provocar? Pues tener una frecuencia respiratoria muy alta, tener también un PIB pues no adecuado para el paciente. Si recuerdan cuando les di la clase de programación de la ventilación, el hecho de poner un PIB, estamos tratando de esa capacidad residual funcional, optimizarla para que nuestro paciente no genere o no haga un esfuerzo desde volúmenes muy bajos y pues tener que llegar a un volumen muy alto. Entonces, son las situaciones con las cuales también podemos estar valorando esta parte. También esta del autopip es una asincronía relativamente frecuente. Yo probablemente sea como la tercera asincronía después de la de flujo inefectivo, doble disparo, y esta podría ser la tercera asincronía en ese orden. Entonces también es una condición que tenemos que estar valorando en nuestro ventilador para tenerla en cuenta. Otra situación, como ya les comentaba, las dos asincronías más frecuentes, doble disparo y flujo inefectivo, perdón. ¿Cómo van a identificar una o cómo van a diferenciar una de otra? Pues en el esfuerzo inefectivo. En la primera curva, en la curva presión-tiempo, en los esfuerzos inefectivos, pues vamos a ver una deflexión negativa en la curva presión-tiempo, pero que no desencadena un flujo, no desencadena posteriormente el ciclo respiratorio. Y en la de doble disparo, pues se van a ver un aumento, ¿no? Entra mucho más flujo que tienes por pues se ve la deflexión negativa y están los dos ciclos que están juntos. Son dos ciclos, si no también se ve un ciclo posterior a la deflexión negativa. No, es solo una deflexión negativa, ¿no? Y la otra empieza No, es doble disparo y disparo reverso, ¿no? Doble disparo, en teoría sí tenemos nuestra presión que llega a la línea basal, entonces esa va a ser como la clave. Entonces en el flujo inefectivo, digamos, está la meseta, eso es lo que
disparo de verso, disparo inverso, doble disparo. Sí, la diferencia de los negativos es la de doble disparo y la de disparo de verso, Las efectivos es más. Ahí, como ven, en doble disparo, como ya comentabas, va a haber una deflexión negativa, así es, pero esa sí va a llegar a la línea basal. O sea, sí nos va a condicionar que nuestro tiempo vaya, o bueno, las presiones, perdón, lleguen a esa línea basal. El flujo va a pasar ese cero, pero en el disparo inverso. Doble disparo. aquí. En esta, ahí. Como ven, nada más se va a hacer como si fuera una M. O sea, literal no va a llegar a cero. Esa es la clave, pues. Es lo que quería comentar. O sea, es para identificar una boca. Estas clases son mucho de visualizar, perdón. Ver las gráficas, estar viendo la diferencia entre una gráfica y otra. Como ven, son diferencias sutiles, pero es lo que les va a dar la clave, pues. Entonces, sí hay que estar como muy al pendiente de esos detalles. El autotip, como vieron, realmente la diferencia, pues sí es muy sutil también cuando llegamos a esta parte de flujo. Si se fijan, pues incluso ahí podemos ver un autopip. Entonces, son condiciones que tenemos que estar valorando de manera constante, poner detalle, como dijo Omar, darle el tiempo para monitorizar ese ventilador y no ver tanto los valores numéricos, como les comentaba también en mi clase, sino es ver las repercusiones gráficas que podemos estar valorando. Pues, A mí me gustaría comentar que, aparte de estar viendo el ventilador, y como dijo Mar, hay que ver qué es lo que está provocando la alteración en la curva, ¿no? Y hay que revisar pues, al paciente desde la integridad del circuito, pues, porque a veces el circuito puede estar ponchado. Lo que decía Omar, que esté lleno de agua. Acuérdense que casi todos tienen cascada humidificadora y eso tiene condensación de agua dentro del circuito. Hay algunos circuitos, si ustedes se fijan en el circuito expiratorio y el expiratorio son de diferentes materiales. No sé si se acuerdan que nos enseñaron que el otro absorbió un montón de agua, pero el expiratorio sí se condensa y ahí se queda